Bien. Vamos a ver el organigrama de una empresa televisiva que aplica más a un canal de televisión que a una productora, ¿verdad? Porque como ustedes van a ver en los cuadros, que si bien no es estricto, la mayoría de los canales de televisión se dividen por áreas por una cuestión de orden, ¿sí? Y además cada una tiene específicamente su rol y la gente involucrada en esa área, o gerencias también se llaman, y se interrelacionan en función de las necesidades que tengan de una de la otra, ¿no? Una empresa de televisión está conformada por accionistas, ¿no? Como cualquier empresa. Puede ser una empresa que tenga el 100% de las acciones o puede ser una empresa que tenga, por ejemplo, 70% un accionista, el 30% el otro accionista, y la conformación societaria es en función de las negociaciones que hayan hecho. Por ejemplo, Telefe en un momento fue de varios propietarios, hoy el 100% de las acciones las tiene Viacom. Y así las distintas empresas. Los accionistas son empresarios dueños de una empresa de televisión. A su vez van a nombrar a un gerente general que puede existir como parte de la estructura de roles de la empresa televisiva o puede ser simplemente el gerente de esa sociedad, ¿sí? Y a su vez tener gerentes en sus diversas pantallas de empresa. Nosotros nos vamos a basar en que tenemos una empresa estándar, chica, y en función de eso vamos a determinar estas gerencias, ¿sí? Por debajo del gerente general, que dijimos puede existir o no, o pueden ser la misma consejo directivo, comisión directiva de la empresa accionista, o delegado en un gerente general, quien tome las decisiones finales. Y después entramos en una estructura horizontal dividida por áreas o por gerencias. Gerencia comercial, una gerencia de programación, una gerencia de producción, una gerencia de operaciones. Ahora, después vamos a empezar a desmenuzar qué tiene dentro cada una, a qué se dedica, cuál es su responsabilidad. Tenemos la gerencia técnica o de ingeniería, la gerencia de administración y finanzas, la gerencia de legales, la gerencia de recursos humanos y la gerencia de noticias. La gerencia de legales puede ser una gerencia en sí misma o puede ser un área que se tercerice. Pero hay otras áreas que sí o sí tienen que ser parte de esta estructura horizontal de la que hablábamos. Bien, cuando hablamos de la gerencia comercial, nos referimos al área que se encarga de todo lo que tiene que ver con la comercialización, como lo dice la palabra. Es decir, se va a dedicar a la venta de pauta, sea pauta propia, pauta de agencias o pauta establecida a través de convenios con coproductores. Es la responsable de la venta de la señal, tanto en el interior del país como en el exterior. Es la encargada de la venta de programas y de formatos propios, o también puede tomar en representación de terceros. Toma formatos que tienen, los derechos los tienen terceros y los vende en el exterior, por ejemplo. Y también es la encargada de proponer al grupo de accionistas o a la gerencia general nuevos negocios que pueden estar relacionados con productos de la misma señal o nuevos independientes. Por ejemplo, podría ser la organización de un espectáculo de musical, la organización de el último programa de una telenovela, como ha sucedido tantas veces, en un teatro en el que se venden entradas, o relacionado a productos que se desprenden de los productos que están siendo un éxito. Por eso estos nuevos negocios pueden estar asociados a la música, al teatro, a la gráfica, a nuevos medios. También puede dedicarse a vender licencias para productos. La gerencia comercial también está encargada del marketing.
es decir, el estudio y las políticas vinculadas con el mercado, el marketing que está relacionado con la planificación estratégica del canal, el estudio de la imagen, de qué imagen va a transmitir. También se encarga de las ofertas de programas por iniciativa comercial, es decir, le llega una propuesta comercial interesante de lanzamiento de un producto a través de un programa de televisión, por ejemplo, y entonces se va a sentar con la gerencia de programación a hacer esta propuesta. Y también es responsable de la rutina comercial. Cuando vimos rutina, ¿se acuerdan que hablábamos de la rutina de un determinado programa? Y en la parte de las tandas, nosotros no nos encargábamos como productores de armar esa rutina. ¿Por qué? Porque la gerencia comercial, que es quien va a manejar la publicidad, es quien se va a encargar de armar esta rutina de tandas, de todo lo que tiene que ver con promociones y comerciales. Al lado de la gerencia de comercial tenemos la gerencia de programación, que se encarga de administrar todo el contenido y se encarga también de las promociones. Programación y promociones, es decir, contenido y promoción de programas. Cuando hablamos de la programación, nos referimos a la grilla, es decir, qué se va a emitir en cada momento una vez que se realizó la selección de los contenidos. Estos contenidos pueden ser de diseños propios. Si son de diseños propios, los va a establecer junto con la gerencia de producción y con la gerencia de noticias. La selección de contenidos cuando están por comprar formatos, esto lo va a relacionar con la gerencia comercial. Programación es quien va a proponer o a definir la compra de un formato en cuanto a contenidos. Y la selección de contenidos externos. Si el canal va a comprar enlatados o va a realizar coproducciones, va a pasar por la gerencia de programación, que es la responsable de esa selección de contenidos. También va a encargarse, cuando hablamos de los contenidos externos, dijimos enlatados o coproducciones. Los enlatados, cuando hablábamos de festivales y de mercados, es gente de la gerencia de programación, quien va a ir a festivales, a mercados, a screenings, buscando enlatados para su propio canal. Es quien se va a relacionar con otras cadenas o con distribuidoras en la búsqueda de enlatados. Y es quien va a recibir de quienes quieran ofrecerle esos enlatados. Y por otro lado, cuando hablamos de las coproducciones, puede ser con productoras independientes, puede ser con productoras del exterior o con otras cadenas que quieran hacer una coproducción en conjunto, por ejemplo. Y cuando hablamos dentro de este área de las promociones, nos referimos a la producción de la promoción de programas, a la producción de programas en otros medios que no sean el mismo canal, puede ser radio, gráfica, en la vía pública. Vieron que muchas veces cuando se está lanzando una nueva ficción, se empapela toda la ciudad anunciándolo. Bueno, de esto se encarga esta gerencia. Y en general se maneja con un equipo propio de producción. Cuando hablamos de la producción de un programa de televisión, hablamos de productores, directores y demás. Y esta gerencia tiene en sí un equipo propio también, de productores, de directores, de redactores, que van a tomar la operativa. ¿Sí? Bien. Otra gerencia que tenemos, y que es muy importante, es la gerencia de producción. La gerencia de producción se encarga del diseño de los programas, conteniendo en sí producción y dirección, y también del diseño de arte y de las facilidades. Ahora vamos a ver de qué estamos hablando. Cuando hablamos del diseño de programas y hablamos del equipo de producción y del equipo de dirección, estamos hablando de producción, es decir, los productores generales, productores ejecutivos,
que se acuerdan que dijimos que productores ejecutivos evalúan las ideas para proyectos, que pueden supervisar varios programas al mismo tiempo, porque su responsabilidad es la supervisión desde el punto de vista artístico y financiero. Los productores ejecutivos son responsables de los derechos de transmisión, de las contrataciones, de todos los mecanismos de comercialización y distribución de los programas que tienen a su cargo. También son quienes elaboran el plan de difusión y promoción en diferentes medios, y después lo van a relacionar con la gerencia de programación. El productor ejecutivo es el que gestiona a los equipos y es el que coordina. Por debajo de él puede tener uno o muchos productores, ¿sí? Habíamos dicho, tenemos productores de piso, productores de campo, productores de exteriores. No necesariamente el productor es uno. Recuerdan que cuando hablamos de la relación con el equipo técnico de cine, el productor se asemeja en rol a lo que sería el jefe de producción en cine, porque es el encargado de coordinar el equipo de producción y a todo el staff técnico, garantiza los recursos necesarios en tiempo y forma, va a ser quien con el realizador o con los asistentes arme el desglose, va a llevar el control de la cadena de producción de un programa, va a llevar adelante, va a recibir de los otros equipos y va a manejar los presupuestos de los insumos, es el responsable de los permisos de grabación, de los contratos de locaciones que seleccionen, de la coordinación del scouting, es el responsable de la caja chica, del control de los gastos, de toda la logística general. Es el responsable, siendo él o teniendo un productor que sea coordinador de postproducción para coordinar, supervisar todos los tiempos de edición. Es el responsable de las tareas de coordinación y planificación generales y va a ser el responsable también de los movimientos del máster y de las copias de transmisión, ¿sí? Esto si no hubiera un coordinador de postproducción. Después están el asistente o los asistentes de producción, que son los que realizan todas las actividades operativas que se requieren para la producción del programa. Puede haber también secretarios de producción, que son los que lleven adelante la atención a los proveedores y la organización administrativa de la oficina de producción, depende del tamaño de esta empresa. Y después tenemos el equipo de dirección. Que puede... Antes, Ceci, de que pases al equipo de dirección, Emanuel pregunta, ¿el coordinador de producción dónde entra? El coordinador de producción no siempre está, pero se lo contrata cuando tenemos muchos productores. Cuando tenemos varios productores, es común que nombremos a un coordinador de producción. Y también es común que en un programa más grande tengamos un coordinador de post también, según el tipo de programa. Si estamos hablando de un programa en vivo, no necesitamos un coordinador de post. Si estamos hablando de un programa chico, no vamos a tener tantos productores como para necesitar un coordinador. Esto es porque muchas veces el productor ejecutivo puede más. Entonces, quizás hay algún programa en particular en el cual el productor ejecutivo no puede estar o requiera atención en otro de los programas que está y entonces tenga un coordinador de producción. Y pasamos entonces al equipo de dirección. Podemos tener uno o varios directores y después tenemos el asistente de dirección. El rol del director en televisión es el administrador de la imagen, es el responsable de lo que el televidente va a ver. Es decir, el público en televisión no entiende problemas de presupuesto, fallas del equipo técnico, atrasos, digamos. El televidente juzga lo que ve en la pantalla. Y la responsabilidad de lo que se ve en la pantalla es del director siempre.
así como también hablar con los actores, los movimientos escénicos cuando es una ficción. Cuando es una ficción se relaciona mucho más con lo que sería el rol del director de cine, ¿sí? Cuando es un programa de no ficción, tiene que ver con la responsabilidad de la dirección de las cámaras. En general, en un programa así, está en el control, ¿sí? O bien hace el manejo de la cámara, o bien dirige hace la dirección de cámaras, y en el piso tendrá un asistente de dirección. Es el responsable de buscar los mejores encuadres, de estar atento a qué tratamiento de imagen y sonido se va a dar. Muchas veces, lo decíamos la clase pasada, está el rol también del camarógrafo realizador, que está en otra área, pero que tiene las capacidades como para dirigir, con lo cual muchas veces en piso, grabando una ficción, se queda el director y a exteriores va un camarógrafo realizador que tiene esta mirada de lo que se va a ver en cámara y que puede realizar la dirección de unas escenas. Bien. Después tenemos dentro de la gerencia de producción lo que sería el diseño de arte. En el diseño de arte se involucra el equipo de escenografía, vestuario, maquillaje, peinado y arte electrónico. Cuando hablamos de escenografía dentro de la gerencia de producción, no estamos hablando de la escenografía de los elementos que componen la escenografía, sino de los técnicos que trabajan en la escenografía, que serían los escenógrafos responsables del diseño, son los que van a hacer la supervisión del armado, el equipo de vestuario, que hace diseño, confección, mantenimiento, digamos, es responsable de lo que pasa en los camarines. También está el equipo de maquillaje, que involucra a los técnicos que hacen diseño, caracterización, los que hagan FX de maquillaje. Llevan en sí un control de la rutina para tener muy claro qué tiempos se necesitan y cómo se realiza, cuánta gente tienen para maquillaje y para peinado. Y cuando hablamos de arte electrónico, hablamos de los servicios de animación, 2D, 3D, y lo que hacen este equipo que está dentro de la gerencia de producción son los que producen los fondos, los zócalos, las aperturas, los separadores, los responsables de las promos, de las infografías que se proyectan, el tiempo, todos los decorados virtuales, todo eso es el equipo de arte electrónico. También dentro de la gerencia de producción dijimos que está un área que se llama facilidades. Obviamente estas áreas trabajan absolutamente en conjunto, ¿no? Dentro de facilidades tenemos utilería, carpintería, pintura, montaje, electromecánica. Cuando hablamos de utilería nos referimos a la clasificación, al acopio de los materiales, al mantenimiento, a la compra de los materiales, todo el listado de materiales que se necesitan para la utilería estarían dentro de este área. En la carpintería se refiere a todo lo que tiene que ver con la construcción y el mantenimiento, lo mismo que pintura. Cuando hablamos de montaje en esta gerencia de producción, en el área de facilidades, no estamos hablando de la edición, sino estamos hablando del armado y el desarmado de la escenografía. Los técnicos involucrados en armado y el desarme de las escenografías, ¿sí? Esto es claro para diferenciarlo de lo que sería edición. Y dentro de esta gerencia de producción, en el área de facilidades, también está electromecánico, que tiene que ver con la electricidad, el mantenimiento, la carpintería mecánica, que no tiene que ver con la puesta de luces, ¿sí? Después tenemos la gerencia de operaciones. En la misma línea que las gerencias que venimos hablando, hablamos de la gerencia de operaciones, que es la que se encarga de la coordinación operativa. Y acá sí tenemos toda la parte técnica, iluminación, cámaras, operación de video, sonido, tape, videógrafo, móviles y el departamento de operaciones.
todo lo que tiene que ver con lo operativo está en la gerencia de operaciones, como bien lo dice la palabra. Y entonces acá vamos a tener en el área de iluminación a los técnicos encargados de la iluminación, que sería el director de fotografía y los iluminadores, que en cine llamamos eléctricos y que es el mismo rol, los tableristas, los reflectoristas, los electricistas. En el área de cámara, ¿se acuerdan que recién dijimos que muchas veces al hacer exteriores o en un montón de situaciones es un cámara realizador? Entonces, dentro de la tabla de roles del SATSIDE está el camarógrafo realizador, porque es un camarógrafo que sabe de cámara y que también sabe de dirección. Entonces puede hacer una apuesta. Puede manejar una segunda unidad, por ejemplo. Entonces tenemos a los realizadores, a los operadores de cámaras, que pueden ser operadores de cámaras en estudio u operadores de cámaras móviles, y a los asistentes de cámara, que se encargan del armado, del desarmado y los tiracables. También dentro de la gerencia de operaciones tenemos los operadores de video, que se encargan de la calidad de la señal, son los que hacen el ajuste de las cámaras y trabajan tanto en estudio como en móviles. Cuando hacen el ajuste remoto de las cámaras, están bajo la supervisión del director de cámaras, ¿sí? Después tenemos a todo el equipo de sonido. Después tenemos el área de tapes, que es donde se va a hacer el archivo de todo el material y donde están las salas de ediciones, donde están, cuando ustedes hacen un programa de los que ustedes están planificando, ustedes van a necesitar la sala de edición. Entonces, el productor lo que va a hacer es ir a la gerencia de operaciones a pedir en el área de tape una isla de edición con editor para poder editar los tapes de las notas que ustedes hagan en exteriores, por ejemplo. Y es a ellos a quienes les van a pedir determinados tapes o material de archivo o tapes de notas que ustedes generaron para determinado día de salida al aire. También están los móviles. Si ustedes van a hacer un móvil la semana que viene, van a tener que pedir a la gerencia de operaciones para tal día una unidad móvil o una unidad de transporte de personal o la unidad de traslado de cámaras o de luces. Si la unidad móvil no estuviera disponible, la gerencia de operaciones se los va a hacer saber para que ustedes puedan reprogramar. Es todo un trabajo de coordinación, porque una cosa es nosotros, productores chiquitos, que estamos produciendo nuestro programa, pero una gerencia de operaciones, el área de móviles, maneja el área de móviles de todo el canal. Lo mismo con el depósito de operaciones, que es donde se realiza el mantenimiento de todos los equipos, de las luces, mix, trípodes, líneas, todo está en ese depósito de operaciones. Entonces también, cuando nosotros vamos a grabar en el canal o vamos a salir en vivo o lo que sea, vamos a tener que hacer un listado de necesidades, llevarlo a la gerencia de operaciones para que la gente del depósito nos separe y planifique todos estos equipos que nosotros necesitamos para ese día de grabación. Y si tuviéramos un problema con alguno de los equipos, es con ellos también, porque ellos hacen el mantenimiento. Después tenemos otra gerencia, que es la gerencia técnica o de ingeniería, que es la que va a ser a la que le vamos a plantear la necesidad de compra de algún tipo de equipamiento, y es la responsable de los sistemas de transmisión. Cuando nosotros tenemos que hacer una transmisión en vivo o tenemos que hacer una nota específica, la tenemos que acordar con la gerencia técnica. ¿Sí? Ellos son los que nos van a proveer del equipamiento y nos van a poner a disposición el sistema de transmisión. Perdón, Ceci, Sí. te interrumpo un segundo. ¿Podemos volver a la ficha anterior?
Gerencia técnica. Vos decías que nos proveen el equipamiento para realizar transmisiones, ¿puede ser? No, son los responsables de la planta productiva. Si tuviéramos que hacer una transmisión, Ah, ok. es la gerencia la responsable. Está bien. Ahora me queda claro. En el caso de que la transmisión la hiciéramos desde el canal, en el caso de ustedes no van a estar trabajando en un canal, pero si están en un estudio, que ese mismo estudio realiza la transmisión en vivo, es la gerencia técnica o de ingeniería las que les tiene que proveer de esa posibilidad de transmitir. Eso es. Ok, perfecto. Les decía, la gerencia de asuntos legales es una gerencia que puede existir de acuerdo a la estructura que tengan, o sea, es indispensable, siempre, pero puede ser una empresa externa, contratada, que tenga un estudio fijo de asesoramiento y no lo tenga dentro de la misma empresa. Cuando la empresa es grande, les conviene siempre tenerlos dentro, porque es quien va a supervisar todo tipo de contratos. Y además, todos los reclamos legales, las demandas que tenga la empresa, las recibe la gerencia de asuntos legales. Es quien va a avisar, a chequear todos los contratos. Si bien las condiciones de un contrato de coproducción se establecen en una negociación entre partes, en general, en principio, se siente y se acuerda la coproducción y después se pasa a las instancias de las partes legales de las dos empresas coproductoras para que conversen los términos del acuerdo del contrato. Digamos, se hace un punteo y después el contrato, la forma legal del contrato, la dan las áreas legales, la dan los abogados. Y lo mismo con los contratos de los actores, digamos. Se negociará el cayé, pero después el contrato y la firma del contrato y los intercambios para llegar al acuerdo final de la letra chica lo manejan los abogados. Después tenemos una gerencia de administración que, como en toda empresa, es quien maneja el presupuesto global, es quien va a llevar los libros contables, las asambleas contables, todas las declaraciones juradas, y va a manejar el tema de las cobranzas, los pagos, etc. La gerencia de recursos humanos, que tiene que ver con la liquidación de haberes, digamos, todo el personal contratado en relación de dependencia que requiera licencias, todo lo que entiende con liquidación de haberes, escalas salariales, la aplicación de los convenios, el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo, el ingreso y el egreso de personal, cómo se realiza el control de la asistencia del personal al canal, todo lo que tenga que ver también con la capacitación del personal, con la carrera profesional que genera el tema de las capacitaciones. Por ejemplo, si un técnico está trabajando y a su vez está estudiando y obtiene un título universitario y es personal en relación de dependencia, le corresponde un plus. Entonces, presentará toda la documentación de esa capacitación a recursos humanos para que en la liquidación de haberes se empiece a contemplar su título universitario, por ejemplo. Esta parte de recursos humanos, a veces, de acuerdo también al tamaño de la empresa, es una gerencia independiente o es parte del área de administración como una subárea, digamos. Y después tenemos a la gerencia de noticias. La gerencia de noticias es la que marca la línea editorial. ¿Se acuerdan cuando hablábamos clases anteriores acerca de que cada canal tiene una línea editorial? Bueno, la gerencia de noticias marca claramente cuál sería la línea editorial de ese medio. Se rige por el estatuto del periodista y por el convenio de prensa televisada. No es el mismo convenio colectivo que el del SAT. Si bien los técnicos sí, pero todo lo que tiene que ver las condiciones laborales de los periodistas no se rigen por el SAT-SAID, sino que se rigen por el Estatuto de los Periodistas, que la página es UTBA. Bien, ¿alguna duda?
Hay una pregunta, ahora que volvés, de Pau, que dice, ¿el área de producción y de dirección está dentro del equipo técnico o como en cine no entra dentro de la categoría de técnico? El área de producción y de dirección entran dentro de lo que es la escala salarial de SATSAI. Esto lo tienen que buscar ustedes en la escala salarial y van a ver que están las categorías. Y en esas categorías incluye al productor y al director. Es cierto que muchas veces el productor ejecutivo puede ser contratado por fuera, pero el productor, recuerden que es similar al rol del jefe de producción. Y entonces los productores sí entran dentro de lo que es la escala salarial de SATSAI. Igual los directores. Cuando hablamos de director en una ficción, muchas veces no se lo contrata por SATSAI porque tiene que ver más con su trayectoria, pero los directores que hacen dirección de cámaras, los directores de las series de todos los días, de los programas de piso y demás, son contratados a través del convenio colectivo de SATSAI. Claro, yo preguntaba en el caso de que fuesen series de televisión donde efectivamente por ahí se rige más algo parecido a cine y el director me imaginaba que en ese caso podía ser una variante. Claro, en ese caso se lo contrata por fuera. Por eso, en televisión no hay tanto esa cosa de por arriba, por encima, por abajo, por arriba de la línea. Sí, existen estos casos, digo, si el que dirige la ficción, tenemos varias cosas. Por un lado, si el que está dirigiendo una ficción es parte de la empresa, si la empresa esta es la productora de la ficción o si contrata a una empresa productora. ¿Sí? Underground, por ejemplo, es una empresa productora que produce contenidos para un canal, se asocia con ese canal, pero quien produce es Underground, suponete. Entonces, en ese caso, la contratación no la hace el canal. Y acá estamos hablando de la estructura del canal específicamente. Tiene más que ver con los programas de no ficción. Bien, bien. Perfecto, gracias. Pero lo importante es entender que si bien esto es una estructura horizontal, debajo se desprenden un montón de responsabilidades que tiene cada una y que trabajan siempre en relación una con otra. Hay áreas que tienen mucha más relación en lo cotidiano de una producción, el área de producción con el área de operaciones, y trabajan siempre en conjunto, porque de eso depende el armado del programa, ¿sí? La gerencia comercial, si se maneja sola, sin estar en coordinación con la gerencia de programación, y por ahí contrata cosas que después a programación se le complica. ¿Se entiende? Entonces tienen que trabajar siempre interrelacionadas, si bien son independientes. Les vamos a mandar los convenios colectivos, les pido que los lean, que bajen las escalas salariales. Los saludamos, chicos. Buen fin de, pásenla lindo, cuídense mucho. Buen fin de.